Buenos días, bienvenidos a la segunda clase de esta unidad 1 de este curso de la Organización Social de los Cuidados. En esta clase lo que vamos a abordar, y en continuidad con lo que estábamos viendo la clase anterior, es la relación entre el cuidado y el trabajo, cómo es los trabajos de cuidado y cómo a su vez existe el trabajo de cuidar, cuáles son las diferencias y las implicancias de considerar esos matices en esta relación de cuidados con trabajo, así como también la relación entre lo que es el género, el Estado y las políticas públicas, en particular las políticas de cuidado. Un poco para hacer un raconto, porque todas estas dos clases conforman una misma unidad, darlo todo junto resultaba como demasiado extenso, por eso se decidió plantear dos clases dentro de la misma unidad. Hasta ahora lo que vimos en la clase pasada son las distintas definiciones de cuidado, qué es lo que se incluye, cómo fueron cambiando esas distintas formas de definir el cuidado desde las ciencias sociales, así también como las formas de definir el cuidado de las ciencias sociales las tenemos que diferenciar de aquellas acciones que entendemos de cuidado, es decir, diferenciar los cuidados como acción de la definición conceptual de qué vamos a entender por cuidado y qué no vamos a entender por cuidado, es decir, que se incluye, y así también como esos desafíos que quedan pendientes en estas acciones de cuidado y en las formas que tenemos de definir al cuidado. Otra de las cosas que vimos en la clase pasada es la interseccionalidad, cómo las desigualdades no solo están dadas por género, sino que estas desigualdades están también atravesadas por otras desigualdades, como puede ser la pertenencia a una determinada clase social. En Estados Unidos, como esa interseccionalidad también estaba atravesada por la noción de raza, ¿sí? Y también cómo estas desigualdades en lo que es el acceso a los cuidados, en quiénes son los que proveen, las que proveen principalmente el cuidado, también están atravesadas por la edad, es decir, la generación, la clase y la raza son tres variables, o la pertenencia étnica, podríamos decir más en América Latina, son tres dimensiones, tres variables que también van a incidir y van a estar interrelacionadas con las desigualdades estrictamente de género. La otra definición que abordamos en relación con los cuidados son las dependencias. Un poco revisamos esa idea de dependencia, sobre todo en relación con lo que es la autonomía, en esta noción de que en realidad si nos consideramos que somos seres autónomos, en realidad lo que estamos definiendo es que solo en determinados momentos vamos a requerir cuidados, ¿sí? Entonces solo se cuida cuando se está con alguna enfermedad, algún padecimiento, solo se cuida cuando uno es un niño o una niña, o solo se cuida cuando uno tiene algún tipo de imposibilidad de valerse por sí mismo, ya sea por una cuestión de edad o por alguna discapacidad que esté limitando un poco esa autonomía. Lo que planteamos en relación con la definición de los cuidados es que en realidad planteamos justamente la noción de interdependencias. En realidad no somos seres totalmente autónomos, sino que estamos en constante interrelación, y así como estamos en constante interrelación, esa misma interrelación social que mantenemos en nuestras vidas diarias, están interconectadas tanto por los cuidados como por las dependencias. Es decir, no solo dependemos cuando estamos en algunas de esas circunstancias, sino que en todo momento estamos dependiendo de hablar con otra persona, de escuchar una opinión de otra persona, de estar cerca de otra persona, de acompañar o sentirse acompañados por otra persona. Entonces, si corremos esa noción de autonomía y de dependencia y pensamos en relación de interdependencias, ahí es cuando la noción de cuidado se amplía a todas esas acciones más vinculadas al estar, esas acciones más pasivas, vinculadas al estar, al acompañar, al escuchar, al contener. Y finalmente nos abocamos, o dimos una referencia a esta noción de economías de los cuidados, economía del cuidado, perdón, un poco haciendo referencia a cómo es que estas acciones de cuidado se insertan en toda una lógica de producción, digamos, de esferas diferenciadas, en donde hay una esfera reproductiva, una esfera productiva, y cómo el cuidado, en general, tanto el cuidado no remunerado como el cuidado
remunerado a partir de un trabajo, entran a jugar dentro de este escenario mayor de la organización social de los cuidados para proveer bienestar a la población. ¿Qué es lo que vamos a ver en la clase de hoy? Lo que vamos a ver es esto, nos vamos a enfocar un poco más en profundidad en esto de el trabajo de cuidar, ¿sí? Es decir, ese trabajo de cuidado, cuando uno trabaja de cuidar, diferenciándolo del cuidar como trabajo, ¿sí? Si una cosa es lo que uno realiza, principalmente las mujeres, realizamos al interior, en la esfera, digamos, ese trabajo no remunerado que suele ocurrir dentro de la esfera doméstica, pero que no es solo el único ámbito en el que sucede, sino también, como vimos en la clase pasada, sucede en otros ámbitos, en otras esferas, no solo en la esfera privada. Es decir, que eso sería empezar a entender al trabajo, ¿sí? Por más que no sea remunerado como al cuidado, por más que no sea remunerado como un trabajo, y otra cosa son aquellas personas cuyo trabajo es cuidar. Entonces vamos a ahondar un poco más en estas dos cuestiones, así como también esa necesidad de cuidado de los y las cuidadoras, para terminar en esta noción de las crisis de los cuidados y su relación con las políticas públicas de cuidado, la internalización de esas actividades y esos costos por parte del Estado, ¿sí? Y cómo se pueden o no garantizar el acceso tanto a los cuidados como a los prerequisitos del cuidado, que también lo vimos en la clase pasada, en relación con las políticas públicas, como para correr un poco digamos, el acceso al bienestar, ¿sí? A las precondiciones de cuidado del mercado, y que puedan darse en los distintos sectores de la sociedad ese acceso al cuidado. Bueno, empezamos ya de lleno en lo que vamos a trabajar hoy. En principio, esto, ¿no? El cuidado como trabajo. Cuando uno habla, ya definimos la clase anterior que es cuidado, un poco lo que también sucede con trabajo, una cosa es todas aquellas actividades que nosotros entendemos que son un trabajo, y otra cosa es cómo definimos desde las ciencias sociales esta idea de trabajo. Al igual que la noción de cuidado, el concepto de trabajo también es una categoría de la sociología, de la antropología, de la ciencia política, es decir, de las ciencias sociales, de la economía, de las ciencias sociales en general, que se entiende como una categoría que es histórica, que va variando a lo largo del tiempo, y que sí, como en tanto concepto, está construida en respuesta a las necesidades de una época determinada. Es decir, las ciencias sociales no son ajenas al momento histórico en el cual están desarrollando su conocimiento, digamos. Como concepto, en particular, el trabajo ha estado históricamente vinculado casi que en exclusividad a la realización de actividades productivas ligadas al mercado, que es un poco el correlato que vimos de lo que hablábamos de cuidado. Es decir, habíamos visto que la noción de cuidado surge de esa crítica, ¿sí?, feminista a estas nociones económicas que solo pensaban al trabajo como ese trabajo a la esfera productiva. Es decir, el plantearlo de esa manera lo que había hecho era invisibilizar todas las acciones, todo el trabajo de cuidado que se sucedía en la esfera doméstica, y así como en la esfera doméstica, en otras esferas de la vida social, que permitía, que daba todas esas precondiciones para que después los trabajadores y las trabajadoras pudieran volver al mercado de trabajo a poder seguir produciendo. Entonces, esa misma crítica lo que me está implicando es que esa noción de cuidado había estado históricamente asociada solo a las actividades productivas, ¿sí? Sin embargo, ¿sí?, esas actividades del trabajo mercantil constituyen solo una parte del trabajo productivo. Una parte que es grande, claramente, pero constituye solo una parte. Lo que tendrían que ya, se les tendría que venir a la cabeza inmediatamente es, claro, la otra parte invisibilizada y no remunerada es el cuidado. Entonces, claramente, desde hace varias décadas, principalmente desde la década de 1970, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados empieza
a pujarse y empieza efectivamente a ser reconocido como un trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de ese trabajo? De ese trabajo no remunerado y ese trabajo doméstico. Es justamente proveer los servicios para que los miembros de la familia y la comunidad puedan reproducir sus vidas cotidianas, tanto biológicas como sociales, como también laborales. Ahora bien, este trabajo doméstico y este trabajo de cuidado no remunerado, ¿sí?, tiene un costo en dinero y tiene también un costo en energía y en tiempo. ¿Sí? El costo en dinero, habíamos visto que bueno, hay toda una serie de precondiciones de cuidado que se tienen que garantizar, que es lo que vimos en la clase pasada, y que eso generaba desigualdades entre los distintos sectores socioeconómicos de la sociedad. Ahora, no solo tiene un costo monetario, sino que también tiene un costo en tiempo y energía. Necesito tiempo para realizar una actividad. Cualquier actividad que quiera realizar necesita un tiempo. Entonces, las actividades de cuidado y trabajo doméstico también requieren tiempo y también requieren energía. ¿Sí? Es decir, hay cierto desgaste de energía por parte de quien lleva adelante estas actividades. Y acá voy a hacer una salvedad, por si no quedó claro, vamos a volver acá a repasar algunas cuestiones. Cuando digo que el trabajo, ¿sí?, este tipo de trabajo es doméstico y de cuidado no remunerado, estoy diciendo que es doméstico porque se realiza fuera de la esfera de mercantil, ¿sí?, pero que a su vez emerge de las obligaciones sociales. Se espera que en el marco, por ejemplo, de un matrimonio, ¿sí?, esté, de alguna forma, hay un matrimonio, hay una vivienda, ¿sí?, una habitación, un departamento, o lo que fuere. Ahora hay que mantener limpia esa vivienda, hay que ir a hacer las compras, ¿sí? Hay que no solo ir a hacer las compras, sino que hay que preparar los alimentos, hay que tener el gas o la leña para poder preparar esos alimentos, ¿sí? Es decir, son todas obligaciones y acciones que están por fuera de la esfera mercantil, pero que sí emergen de obligaciones sociales. Se asume que las madres y los padres, pero principalmente en nuestras sociedades las madres, tienen que garantizar a sus hijos y a sus hijas el poder vivir en un ambiente que esté limpio, poder vivir con, no solo en la vivienda, sino que ellos estén aseados, con sus ropas aseadas, que tengan sus alimentos en los distintos momentos del día. Bueno, todo eso es lo que nos estamos refiriendo en relación con las obligaciones sociales, que es lo que la sociedad espera de esta forma de organización familiar. Entonces, es doméstico justamente por eso. Es de cuidados porque claramente contribuye al bienestar de las personas, y esto remite a la noción de cuidados que habíamos visto en la clase pasada, que, alguna salvedad, tienen los PowerPoint subidos en el campus. Pero también es no remunerado porque no recibe un pago a cambio. Entonces, lo que decimos es que hace varias décadas el trabajo doméstico de cuidados no remunerado se conoce como un trabajo. Es doméstico porque esto que heredamos está por fuera de la esfera mercantil, en el marco de relaciones sociales, es de cuidado porque contribuye al bienestar, y es no remunerado porque no recibe un pago a cambio. Entonces, en relación, el poder pensar al cuidado como trabajo, ¿sí?, fue todo un avance conceptual en la propia definición de cuidado, ¿sí?, que está justamente centrado en la necesidad de incluir a todas aquellas actividades que favorecen y contribuyen a la satisfacción de las necesidades humanas. Hemos visto la clase pasada que había directas, indirectas, ¿sí?, había distintas formas de incluir las actividades, algunas activas, otras pasivas, ¿sí? Entonces, todas esas actividades, la tendencia y lo que se ha ido ampliando la categoría de cuidado es para ir incluyendo todas esas acciones vinculadas a satisfacer las necesidades humanas. Y no simplemente, por ser muy reduccionista en el ejemplo, no sé, mi hijo se cortó, entonces yo le curo esa cortadura. No es solo ahí cuando intervengo en cuidados, sino que intervengo en todas las otras acciones vinculadas con el bienestar de mi hijo y con
obviamente en ese bienestar basado en la satisfacción de sus necesidades. ¿Sí? Entonces, pensado de esta manera, el cuidado está abarcando tanto al trabajo doméstico como a todos aquellos servicios de cuidado. ¿Sí? Todos aquellos servicios que yo tanto me los puede brindar el Estado. Podemos pensar en los centros de atención, las actividades que se realizan digamos, desde el Estado, las licencias. Bueno, vamos a ir viendo, no me quiero adelantar, vamos a ir viendo algunos ejemplos, pero sí se abarca un conjunto mucho más amplio de actividades a tener en cuenta. ¿Y por qué la insistencia en abarcar casi todas las actividades y no dejar invisibilizadas muchas de estas actividades? En principio justamente porque muchas están invisibilizadas y las hacemos de tal manera que muchas veces ni siquiera estamos registrando que las hacemos. El punto es que el no registrarlas no implica que no nos genere cierto costo en tiempo y energía, y en dinero. Es decir, lo que sí sabemos es que toda actividad de cuidado requiere muchas veces dinero, y sí o sí, tiempo y energía. ¿Sí? Entonces, el poder ampliar la categoría para incluir todas esas acciones nos permite, de alguna manera, ir teniendo un panorama más claro de todo el dinero, el tiempo y la energía que principalmente las mujeres dedican a cuidar. ¿Sí? Esto lo que me lleva es a el valor económico del trabajo no remunerado en relación con la organización social de los cuidados. ¿Qué quiere decir esto? Es que nada, los recursos que las personas necesitamos para vivir y satisfacer nuestras necesidades se obtienen de la participación en el mercado de trabajo o del trabajo realizado al interior de las familias, justamente a través de lo que es el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. ¿Sí? Es decir, o pago el delivery o voy al mercado, compro lo que haya que comprar de alimentos, llego a casa, higienizo los alimentos, preparo la comida, ¿sí? Pongo la mesa, sirvo la comida, lavo los platos, guardo, ¿sí? Todas esas actividades yo las puedo ir a buscar al mercado, ir a comer afuera y pagar, o puedo satisfacerlas al interior de las familias. La satisfacción al interior de las familias es todo esto que les mencionaba anterior, que implica dinero, tiempo y energía. ¿Sí? Ahora, este trabajo no remunerado, ¿sí?, tiene un doble rol. ¿Sí? Por un lado, produce fuerza de trabajo materialmente, alimentándola y cuidándola. Es decir, para que una persona vuelva al otro día a trabajar, necesita llegar a un lugar, alimentarse, descansar, higienizarse, y de esa manera poder volver al mercado de trabajo y poder rendir de la manera que se espera que rinda en el trabajo que esté realizando. Entonces, este trabajo no remunerado, este trabajo de cuidado no remunerado, implica eso, la reproducción de la fuerza de trabajo en términos materiales, ¿sí? Alimentándola y cuidándola. Hago un pie de página, recordemos que es cuidado y autocuidado, a lo que nos referimos con cuidado. ¿Sí? Y por el otro lado, el otro rol que cumple el trabajo no remunerado es garantizar el bienestar efectivo de la población en general mediante la adquisición de bienes y servicios para su consumo. ¿Sí? Es decir, para poder dar de comer, ¿sí? Vengo yo, viene mi pareja, viene mi hija, mi hijo, es decir, cuando vuelven a un hogar necesitan alimentarse para poder volver a trabajar, descansar, higienizarse. Ahora, para que eso suceda, tiene que estar garantizada la adquisición de bienes y servicios para el consumo. ¿Sí? Hubo que ir, en el ejemplo que les daba, al mercado a comprar los alimentos, volver al hogar, higienizarlos, preparar con esos alimentos, preparar una comida, y así poder brindar esa comida, y que de esa manera se pueda reproducir la fuerza de trabajo materialmente. Ese es el doble rol del trabajo de cuidados no remunerado. Es decir,
por lo tanto, el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, obviamente que emerge como una dimensión central del bienestar y del desarrollo humano. ¿Sí? Es central ese trabajo. Es central, si no, no habría posibilidad de volver a trabajar. ¿Sí? Y si no hay posibilidad de volver a trabajar, ¿sí? Con las mismas fuerzas, la misma energía que el día anterior, el mismo mercado de trabajo remunerado empieza a tener deficiencias. Entonces, es parte central del desarrollo humano. Y ese cuidado a su vez es parte central del bienestar de las personas. ¿Sí? Obviamente, y enlazándolo con lo que veíamos la clase pasada, el concepto de economía del cuidado justamente lo que trata de dar cuenta es de esto, y de enfatizar en la contribución de dicho trabajo en el sistema económico. ¿Sí? Hace falta esa precondición para que el sistema económico pueda funcionar. ¿Sí? Si no estamos alimentados, es muy difícil que después al otro día podamos volver a trabajar. A eso, si no estamos alimentados, si no estamos descansados, si no estamos con nuestras ropas higienizadas, si no nos podemos higienizar, si no tenemos escucha y contención, nuestra capacidad de producir se ve mermada. ¿Sí? Entonces, ese trabajo no remunerado es esencial en lo que es el sistema económico. Eso se refiere a la noción de economía del cuidado. Es decir, lo habíamos un poco adelantado en esta organización social del cuidado, las 4 grandes instituciones que lo conforman son el Estado, el mercado, las familias y los hogares y la comunidad. Esta organización social de los cuidados, estas 4 elementos conforman las instituciones que conforman la organización social del cuidado. En particular, la organización social del cuidado refiere a la configuración dinámica de los servicios de cuidado que suministran cada una de estas instituciones. ¿Qué es esto? La configuración dinámica de los servicios de cuidado suministrados por diferentes instituciones. Es decir, si uno no puede brindar una comida, ¿sí? Es decir, si yo a la noche o al mediodía no puedo brindar la comida en el hogar, por el motivo que fuere, esa comida me la va a garantizar el Estado, supónganse con algún comedor, el mercado, voy a un comercio y compro esa comida, o la comunidad en el caso que haya una organización comunitaria para brindar viandas, ¿sí? O comidas a los miembros de la comunidad. ¿Sí? A eso se refiere. Ahora, los modos y qué acción lleva adelante cada una de esas instituciones en cada región o en cada país va a formar la particular organización social de los cuidados de ese entorno, de ese contexto, que puede ser un país, puede ser una provincia, puede ser un barrio. ¿Sí? A eso se refiere con la organización social de los cuidados. Podemos pensar quién garantiza la salud. ¿Sí? Bueno, puede ser el Estado con un servicio de salud pública, puede ser el mercado con un servicio de salud privada, pueden ser las familias a través de distintas acciones de cuidados vinculadas a la salud, o puede ser la organización comunitaria la que esté organizando. O pueden ser que cada una esté aportando algo a ese servicio de cuidado. Lo que aporte cada uno va a dar a cada región, barrio, país o provincia una particularidad, una particular organización social de los cuidados. A eso se refiere con esta configuración dinámica, ¿sí? Porque no es que todo el tiempo cada una de estas 4 instituciones, Estado, mercado, familia y comunidad, va a aportar lo mismo, ¿sí? Sino que es dinámica porque va cambiando a lo largo del tiempo. A eso se refiere la organización dinámica de los servicios de cuidados suministrada por estas 4 diferentes instituciones, pero también la organización social de cuidado refiere a la forma en que los hogares y sus miembros se benefician de esos servicios de cuidados suministrados por estas 4 instituciones. ¿Sí?
de qué forma los hogares se organizan, cuáles son los miembros que acceden a alguno de los servicios y otros no, cómo se organiza cada hogar en relación con la distinta oferta, o la oferta diferencial de servicios de cuidado brindados por cada uno de estas 4 instituciones, que nuevamente las repito, es el Estado, el mercado, las familias y los hogares, y la comunidad. Esta organización social de los cuidados entonces se relaciona con lo que Razavi denominó el llamado diamante del cuidado, que justamente enfatiza la diversidad de formas en las que se distribuye o asigna el cuidado en las instituciones encargadas de proveerlos. Entonces a veces puede ser que la familia aporte algo, el Estado otro, es decir, ahí se empieza a tejer una diversidad de formas particulares de organización social de los cuidados sobre la base de estas 4 instituciones que van a conformar este diamante del cuidado que, bueno, nombrado así por Razavi. ¿Sí? Bien. En Argentina, la organización social del cuidado depende principalmente del trabajo no remunerado que se realiza al interior de los hogares y que recae principalmente sobre las mujeres. Si bien en los últimos años se han hecho distintas políticas públicas vinculadas a tratar de garantizar ciertos servicios de cuidado a los distintos sectores de la sociedad, aún así, principalmente, ¿sí?, esta organización social de los cuidados, dentro de estas 4 instituciones, la que prima, la que tiene, en la que recae el mayor peso de cuidado, es en los hogares, ¿sí? Y cuando mencionamos que recae en el interior de los hogares, es que está recayendo principalmente en las mujeres. Entonces, esta posibilidad de adquirir servicios de cuidado en el mercado, como veíamos en la clase pasada también, va a estar limitada por los recursos que disponga cada hogar para poder ir al mercado a comprar ese servicio. Entonces hay un acceso diferencial en los distintos niveles socioeconómicos, digamos, un acceso al mercado diferencial de los distintos niveles socioeconómicos. Entonces, un poco de qué manera se puede visibilizar esta desigualdad, de qué manera se puede uno empezar a dar cuenta de cuál es este impacto en la vida de las mujeres, la sobrecarga que se sucede en Argentina como en América Latina, ¿no? O a nivel regional, pero estamos hablando ahora en Argentina en particular, esta sobrecarga, ¿sí?, de garantizar el bienestar y de la organización social del cuidado, esta sobrecarga en las mujeres y en los hogares, como les decía al principio de la clase, va a implicar costos monetarios, va a implicar tiempo y va a implicar energía, ¿sí? Ese tiempo, ¿sí?, empezó a medirse a través de lo que es las encuestas del uso del tiempo. Estas encuestas del uso del tiempo, lo que se planteaban, el objetivo que tenían, era visibilizar ese tiempo para poder cuantificarlo. ¿Sí? Una vez que tenemos definidas esta noción de cuidado más amplia, ¿sí?, se empezó a pensar, bueno, empecemos a poder cuantificar cuánto tiempo es que las mujeres dedican a estas acciones de cuidado no remuneradas, y cuál es la brecha, la distancia, ¿sí?, respecto de los hombres. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba, el cuidado requiere tiempo, toda acción requiere tiempo. Correr requiere tiempo, bueno, manejar, trabajar requiere tiempo, cuidar también requiere tiempo. Entonces, el tiempo, si para la generación de bienestar hace falta tiempo, el tiempo es un recurso económico de los hogares para satisfacer las necesidades. Esto es, bueno, ¿cuánto tengo para llevar? ¿Cuánto tengo para limpiar? ¿Cuánto tengo para cocinar? ¿Cuánto tengo para escuchar? Es decir, el día sigue, lamentablemente muchas veces sigue durando 24 horas, y lo que tenemos que hacer es organizar ese tiempo para satisfacer las necesidades de todos los miembros del hogar. Es decir, la disponibilidad o no, o su carencia, el disponer o no de tiempo, afecta directamente a la calidad de vida, ¿sí? Porque afecta, en principio,
lo mínimo es disponer de tiempo para poder garantizar la satisfacción de las necesidades, ¿sí? Pero a su vez, estas necesidades no son solo las necesidades de otros, sino también las necesidades de uno mismo, ¿sí? Y esas necesidades de uno mismo también está dentro de las necesidades humanas, el esparcimiento y el descanso, ¿sí? Entonces, se tiene que lograr organizar en esta organización social de los cuidados, que en Argentina principalmente recae en los hogares, y cuando decimos que principalmente recae en los hogares, recae en las mujeres. Entonces, este recaer en las mujeres, de garantizar de esta forma de organizar los cuidados, que implica garantizar la satisfacción de necesidades y garantizar cierto bienestar, requiere acciones, y esas acciones requieren tiempo, y ese tiempo afecta, el disponer de ese tiempo va a afectar directamente la calidad de vida de quienes son cuidados y de quienes cuidan, ¿sí? Cuando hablamos de que afecta la calidad de vida, afecta la calidad de vida de ambos, quienes son beneficiarios del cuidado y quienes están llevando adelante ese cuidado. Argentina, acá les dejo un link por si les interesa, empezó a plantear una encuesta del uso del tiempo considerando todas estas cuestiones que fuimos viendo hasta ahora, esta definición ampliada de cuidado, las brechas de cuidado, la interseccionalidad, bueno, un poco todo lo que vimos viendo hasta ahora, o mucho de lo que vimos de lo que vimos hasta ahora, está presente en esta encuesta del uso del tiempo que va a llevar adelante el INDEC, y ahí les dejo ahí abajo les dejo el link. Y acá me parece que de esa misma encuesta recuperé esta clasificación del uso del tiempo para América Latina, ¿sí? Que la lleva adelante la Cautal, que esta clasificación se la realizó en el 2016, y como primero se engloba en estas actividades del uso del tiempo tres grandes grupos. En primer lugar, el trabajo en la ocupación y producción de bienes para el autoconsumo, ¿sí? Y acá está lo que son todas las actividades vinculadas al consumo de alimentos, de agua, ¿sí? Después está todo lo que es el trabajo no remunerado, ¿sí? Y finalmente las actividades personales, ¿sí? Todo lo que pueden ser, entonces tenemos el trabajo en la ocupación y bienes para el autoconsumo, ¿sí? Que es, bueno, todo esto que les mencionaba, todas las actividades que son propias de lo que vamos a consumir individualmente y en nuestros hogares. El trabajo no remunerado, que implica todo ese trabajo doméstico, ¿sí? El aseo, el mantener la vivienda, ¿sí? Bueno, todo lo que implica ese trabajo que sucede dentro o por fuera de la esfera mercantil, ¿sí? Todo el trabajo no remunerado de cuidados dentro de los miembros del hogar, ¿sí? Así como también el trabajo no remunerado que se realiza para otras población, para otras personas que no son los miembros del hogar, ¿sí? No solo cuidamos a quienes están en nuestro hogar, sino que muchas veces cuidamos a un amigo, a un primo, a un tío, ¿sí? A otro familiar, a un conocido o una conocida. Es decir, realizamos muchas otras tareas de cuidado no remunerado, ¿sí? Así como también incluye las actividades personales, las actividades para salir, las actividades para aprender, las actividades para vida social y las actividades de un cuidado personal. Entonces, digamos, esas son las tres grandes actividades, ¿sí? Que están consideradas en estas actividades del uso del tiempo para América Latina y el Caribe, que lleva adelante la Cautal. Lo que es más remunerado, lo que se da dentro, sobre todo principalmente, lo que es el trabajo no remunerado y doméstico, y el grupo C, que serían todas las actividades de autocuidado, ¿sí? Entonces tenemos el remunerado el A, doméstico no remunerado el B, y autocuidado el C. Ahora, hasta acá es todas aquellas actividades que son de cuidado y que ahora ya entendemos que también son un trabajo. Ahora, también está, ¿sí? Que son no remuneradas, también está el trabajo, es decir, yo trabajo cuidando, ¿sí? Entonces, el trabajo constituye, digamos,
contribuye directamente a la preservación de la vida del otro, como habíamos dicho, y también existe, ¿sí? Si bien tenemos una parte que sea gratuitamente en la esfera de lo privado, también existe el trabajo de cuidado asalariado. Podemos tener, en este caso, no sé, empleadas domésticas, podemos tener enfermeras o enfermeros, médicas o médicos, es decir, los que están en los servicios de los distintos miembros de los servicios de salud, los servicios de atención comunitaria, es decir, existe el trabajo de cuidado asalariado, ¿sí? Lo que hay que tener en claro es que si bien uno es no asalariado, no remunerado, y el otro sí es remunerado, en ambos casos existe esta tendencia a invisibilizar muchas de las actividades que se realizan, ¿sí? Si están en el caso de ser asalariados, digamos, con un sueldo menor respecto de otras actividades que no son de cuidado, ¿sí? Y suelen estar estrictamente asociados con las mujeres o con la feminidad, ¿sí? Maestras, enfermeras, pediatras, cocineras, ¿sí? Así, acompañantes terapéuticos, asistentes, es decir, uno empieza a ver que muchas de las actividades de trabajo remuneradas están también llevadas adelante por mujeres, por salarios que son inferiores respecto de otras actividades no feminizadas, y muchas veces muchas de las acciones que se llevan adelante en estos trabajos asalariados también están invisibilizadas, forman parte del trabajo, sin embargo están invisibilizadas, se dan por hecho, ¿sí? Entonces, en este trabajo, tanto en el trabajo de cuidado no remunerado, como en el trabajo de cuidado que sí es remunerado, ¿sí? El tiempo, como les mencionaba, sigue también siendo un eje central, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente el uso y la distribución del tiempo de las personas entre las distintas actividades, que podemos tener el trabajo no remunerado, el trabajo remunerado, la educación, el esparcimiento, se encuentra mediado por esta división sexual del trabajo que da cuenta de actividades y tiempos diferentes entre hombres y mujeres. Este acceso al tiempo es diferencial según el estrato socioeconómico de pertenencia, que posibilita a los determinados hogares decidir cómo organizar el cuidado y adquirir servicios en la esfera del mercado. Es decir, en el punto 1 del tiempo, es decir, la distribución del tiempo a las distintas personas entre lo que es actividades de cuidado remunerado y no remunerado, es decir, aquellas personas que trabajan cuidando, ¿sí? Llegan a sus hogares y siguen cuidando, ¿sí? Entonces, tanto en las que son remuneradas como en las que no son remuneradas, muchas de las acciones que llevan adelante están invisibilizadas, ¿sí? Muchas de esas acciones no se consideran como parte del trabajo remunerado, así como también están invisibilizadas dentro de lo que es la esfera del hogar, que es la parte de cuidado no remunerada, ¿sí? Ahora, disponer de tiempo, ¿sí? Para poder lograr esa organización social de los cuidados, que muchas veces, voy a ser más coloquial, muchas veces es un Tetris de tratar de encajar los horarios de todos los miembros del hogar, de los trabajos remunerados de los distintos miembros del hogar, y poder satisfacer y garantizar el bienestar a todos los miembros, resulta una tarea y una agenda, y estar constantemente haciendo malabares con el tiempo para poder lograr eso. Hay una diferencia en esos malabares según la pertenencia socioeconómica. ¿Y de qué depende esa diferencia según pertenencia socioeconómica? Y depende de que se pueda o no recurrir al mercado para garantizar parte de esos cuidados que de otra manera los tenemos que llevar adelante, tienen que llevar adelante los propios miembros del hogar. Y nuevamente, cuando digo los propios miembros del hogar, principalmente son las mujeres. Entonces, esta pertenencia a distintos estratos socioeconómicos es lo que va a posibilitar el disponer del dinero para recurrir al mercado o no, ¿sí? De recurrir al mercado para garantizar ciertas, por ejemplo, precondiciones de cuidado o no. Y acá es cuando de vuelta entra en juego esta noción de la transversalidad.
¿sí? Es decir, entonces, hay una sobrecarga, ¿sí? de tareas de cuidado, una sobrecarga de tiempo que las mujeres dedican a las actividades de cuidados. Esta situación se agrava en las personas con menores recursos económicos, ¿sí? Con lo cual genera que esa sobrecarga en tiempo en las mujeres de menores recursos socioeconómicos, ¿sí? Implica que el trabajo, la posibilidad de participación de las mujeres en el trabajo esté subutilizada, porque esa posibilidad de participación en el trabajo remunerado se ve limitada por la puja de este otro trabajo no remunerado que tiene que estar para garantizar el bienestar de los miembros de su familia. Es decir, el tiempo que tienen que dedicar para satisfacer las necesidades de su familia limita el tiempo que les queda para poder participar en un trabajo remunerado. A menos que esté el mercado, ¿sí? Que es lo que sucede en los sectores medios y altos, que pueden ir al mercado y decir, bueno, contrato, le pago a alguien para que cuide a mis hijos o a mis hijas mientras yo puedo salir a trabajar. Si no tengo la posibilidad de pagar a alguien, o pagar un maternal, una guardería, una institución o lo que fuere, para que mis hijos y mis hijas estén cuidados, para que yo pueda salir a trabajar, me tengo que quedar con mis hijos y mis hijas para garantizarles ese cuidado. Entonces lo que me genera es que yo tenga limitada mi participación en el mercado de trabajo, ¿sí? Entonces, en ese caso, en los casos de los sectores más vulnerables, digamos, o con menor recursos económicos, al no poder estar el Estado quien debería garantizar esos cuidados, esos servicios de cuidado, debería ser el Estado. El Estado debería asumir, ¿sí? Esa responsabilidad de garantizar esos servicios de cuidado para que de esa manera esas mujeres puedan participar en el mercado de trabajo, al liberarse ciertas horas dedicadas a las actividades de trabajo no remunerado y poder dedicar más horas al trabajo remunerado. Es decir, ¿qué es lo que los sectores medios o medios altos, o los sectores que pueden, hacen en el mercado en relación con los cuidados? Básicamente al comprar, ¿sí? O al pagar a alguien, ¿sí? O a una institución para que lleve adelante determinadas acciones de cuidado, lo que estoy haciendo es comprando tiempo. ¿Por qué? Porque la posibilidad de poder pagar para que se lleven adelante determinados servicios de cuidado permite la liberación de tiempo. Al liberar ese tiempo, que ese tiempo tiene el potencial de poder ser utilizado para actividades remuneradas, que a su vez aumentan los ingresos del hogar. Y esos ingresos generan la posibilidad de comprar más cuidado, y de esa manera se genera una sinergia, lo que se llama una sinergia favorable. Ahora, cuando esa posibilidad de liberar tiempo está sesgado por no tener los recursos económicos para poder comprar esos servicios de cuidado en el mercado, insisto, vamos a pensar en desde la comida hasta los cuidados de los hijos y las hijas, o de los adultos mayores, ¿sí? O de la limpieza del hogar, ¿sí? Si yo no tengo la posibilidad de ir al mercado, pagar a alguien o una institución para que realice eso, ¿sí? Yo no puedo liberar tiempo. Al no poder liberar tiempo, eso limita mi participación, ¿sí? Y mi posibilidad de generar ingresos por la participación en un trabajo remunerado, el acceso a un trabajo remunerado, a más horas de trabajo remunerado, y eso lo que me genera a su vez es una sinergia desfavorable justamente para los hogares con más bajos ingresos. Ahí es lo que decía en la filmina anterior, que es el Estado quien debe estar ahí acudiendo para poder garantizar ciertos servicios de cuidado, y de esa manera liberar tiempo para que tanto las mujeres como los hombres, pero principalmente las mujeres, porque sabemos de la desigualdad en estas actividades, puedan recurrir y participar y trabajar de forma remunerada, ¿sí? Para tener más ingresos, y que de esa manera se empieza a ver esta sinergia favorable de la que hablábamos. Y en esto es una encuesta que se hizo para el 2019, bueno, ahí está la fuente, y esto son dos gráficos. Por un lado tengo la tasa de actividad, y esto que es este de acá,
¿sí? Y por otro, las horas por jornada laboral, ¿sí? Acá lo que vemos es que de 30 a 44 años, por ejemplo, el 96% de los hombres está buscando trabajo o tiene trabajo, a diferencia de un 68,4% de las mujeres. Es decir, para ese mismo rango etario, los hombres dedican 9 horas a trabajar o buscar trabajo, a diferencia de las mujeres que lo hacen en 6 horas y 36 minutos. Fíjense que esto sube en las mujeres de 45 a 64, sube, aquí estoy yo, sube apenas unos minutos. Esto está porque en la medida en que van creciendo los hijos y las hijas, hay algo de tiempo que se libera, pero en general lo que vemos es que tanto desde los 18 hasta los 64 años, las mujeres no dedican más de 6, a lo sumo casi 7 horas de trabajo, en buscar trabajo o en trabajar, a diferencia de los hombres que siempre están por arriba de prácticamente las 8 horas y media, ¿sí? Lo mismo pasa con la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Siempre es inferior a la de los hombres. Ahora, ¿qué pasa? Acá, si vemos, acá las columnas naranjas son siempre más altas que las azules. Las naranjas corresponden a los hombres y las azules corresponden a las mujeres. Los hombres participan más en el mercado de trabajo y dedican más horas, no solo participan más, sino que dedican más horas a trabajar. A diferencia de el trabajo doméstico no remunerado, el anterior del trabajo laboral, el mercado laboral, el trabajo doméstico no remunerado, que vemos que las columnas azules superan y mucho más en mucho más de lo que lo hacían las columnas naranjas en la filmina anterior, a las filminas naranjas. Volvemos. Acá tenemos una brecha, ¿sí? Por ejemplo, de 50 a 76, de 68 a 96, de 8 horas a 6 horas, y acá vemos una brecha que va de 52 a 85, es decir, en el trabajo doméstico no remunerado la participación de los hombres es muy inferior si comparamos la diferencia de las mujeres respecto de los hombres en la participación en el mercado de trabajo. Es decir, las mujeres trabajan más, lo que estoy diciendo es que las mujeres trabajan más de manera remunerada y a su vez trabajan menos que los hombres, pero ese trabajo menos de los hombres no es equivalente a la participación de los hombres en el trabajo, ¿sí? No es que si el hombre no trabaja va a hacer necesariamente actividades domésticas. Un poco eso es lo que están diciendo estas filminas. Es decir, las mujeres proporcionalmente, en proporción, tienen mucha mayor participación respecto de los hombres. Lo mismo, y de forma más acentuada, en la cantidad de horas al día que dedican las mujeres y los hombres al trabajo doméstico no remunerado. Es decir, de 2 horas o casi 3 horas pasan a 8 horas y media, 2 horas y media los hombres y 8 horas, 3 horas los hombres y 8 horas y media las mujeres, casi 4 horas en la franja de 30 a 44 los hombres frente a 8 horas las mujeres, perdón, acá es 6 horas, ¿no? A 8 horas las mujeres, 3 horas y 18 minutos los hombres de 45 a 64 años, frente a 6 horas con 30 minutos de las mujeres. Este descenso en las mujeres se da, esto que les decía, por las distintas edades de los hijos y las hijas. Pero si nos quedamos en esta franja de los 30 a los 44, lo que vemos es que es prácticamente el doble de horas que dedican las mujeres, ¿sí?, a las actividades domésticas no remuneradas. Ahora, si vemos en esta misma franja etaria la cantidad de horas que dedican a trabajar, es 9 horas los hombres respecto de 6 horas y media las mujeres, ¿sí? Acá tendríamos 2 horas y media de diferencia y acá tendríamos 4 horas de diferencia, ¿sí? A eso se refieren con que hay una sobrecarga de las actividades de cuidado en las mujeres, y esta sobrecarga también empieza a presionar y empieza a darse, no solo porque pasan más horas cuidando, sino que también su participación en el mercado de trabajo también requiere una gran cantidad de horas.
Esa es la sobrecarga a la que nos referimos cuando referimos a esta sobrecarga de las mujeres. Esta participación en las actividades, en el mercado de trabajo, y esta participación en el mercado de trabajo que no se acompaña, ¿sí?, por una distribución más equitativa de las actividades de cuidado, sino que se acompaña por una distribución muy desigual de la cantidad de horas que dedican las mujeres y hombres al trabajo no remunerado, genera esto que se llama esta crisis de los cuidados, ¿sí? Es decir, un poco la crisis de los cuidados. La OIT lo que plantea es que es necesario duplicar las inversiones en la economía del cuidado, justamente a fin de prevenir una inminente crisis de los cuidados de las personas, que esta crisis de los cuidados se asocia con esta forma de organización, esta prevalencia, va a decir la OIT, esta preponderancia de las formas de familia nuclear, ¿sí?, o de hogar, y de hogares monoparentales, ¿sí? En las familias extendidas, si la mujer sale a trabajar, puede haber un abuelo o una abuela que esté al cuidado de un tío abuelo, que esté al cuidado de los hijos y las hijas. Ahora, si la familia se constituye por dos, digamos, familia nuclear, donde hay una unión conjugal con sus hijos y sus hijas, si estos miembros de la unión conjugal salen a trabajar, ¿sí?, no hay otro adulto que pueda quedarse a cargo de los hijos. Esa es la idea, esto que digo, la prevalencia de las familias nucleares, y también de hogares monoparentales, es decir, hogares con la mujer a cargo de los hijos y nada más, o estos hogares donde está el hombre a cargo de los hijos y no hay otra, digamos, no está dentro de lo que es la unión conyugal, hay uno solo de los miembros. Esa forma de organización familiar asociado al crecimiento del empleo de las mujeres, en los dos casos, sean que estén los dos miembros y los dos salgan a trabajar, ¿sí?, sea que esté la mujer sola, ¿sí?, esta participación, este incremento de la participación de la mujer en el mercado de trabajo, genera estas tensiones. Es decir, bueno, si la mujer sale a trabajar, ¿qué sucede? O cómo empieza a organizarse esos cuidados que se daban por sentado, que estaban garantizados, porque se daba por sentado que la mujer estaba dentro del hogar y que iba a llevar adelante, no solo dentro del hogar, bueno, pero estaba llevando adelante todas esas actividades de cuidado. En esta disputa por el tiempo, ¿sí?, y esta participación de la mujer en el mercado de trabajo, implica justamente que empiece a darse esto que llaman la crisis de los cuidados. El que esté en las familias monoparentales, el que se dé esta forma de organización de familia nuclear, y este crecimiento de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, lo que hace es una demanda de cuidadores. Y esa demanda se puede satisfacer o por la comunidad, o por el Estado, o por el mercado. Si la comunidad no lo garantiza y el Estado es deficiente en garantizar esos servicios de cuidado, queda esta famosa, de lo que venimos hablando, desigualdad de los distintos sectores socioeconómicos, ¿sí? Es decir, si no se aborda de manera adecuada estos déficits en la prestación de cuidados, y de cuidados de calidad, se genera esta crisis de los cuidados, que no es de Argentina, es una crisis global del cuidado, ¿sí?, que lo que va a hacer es seguir aumentando las desigualdades de género en el mercado de trabajo. Este agotamiento constante de las mujeres, estos malabares constantes de las mujeres que tienen que realizar para poder realizar tanto las actividades de cuidado en los hogares como sus actividades laborales, y todas las tensiones, conflictos y lógicas de resolución que se dan al interior de cada hogar. Entonces, los principales desafíos que enfrentan las mujeres que ocupan los trabajos, que se ocupan en empleos remunerados, son justamente poder conciliar, se llama, y esta es una palabra que se va a escuchar mucho en relación con estos estudios, conciliar la vida familiar y la vida profesional, ¿sí?, y a su vez, el otro desafío es la falta de servicios de cuidados accesibles, asequibles, es decir, que pueda yo disponer parte de mi salario, ¿sí?, para poder brindar en el Estado o en el mercado, poder acceder a ese servicio de cuidado, que sea el Estado el que me esté garantizando ese servicio de cuidado.
o la comunidad. Esto es lo que implica estos dos desafíos, el poder conciliar la vida familiar y profesional y la falta de servicios de cuidados, que está en relación con el punto A, implica que un gran número de mujeres, ¿sí?, no se incorporen al mercado de trabajo, ¿sí?, a menos que se puedan dar políticas de acceso universal al cuidado, servicios e infraestructura. Es decir, tienen que garantizarse esas políticas para poder acceder. Y cuando digo políticas es para no depender solo del mercado, ¿sí? Entonces, según un informe del Care Work, bueno, que está ahí, si quieren lo pueden buscar como está, para el 2030, 2.300 millones de personas en el mundo necesitarán cuidados. 2.300 millones de personas del mundo necesitarían cuidados, incluidas 2.100 niños menores de 15 años y ancianos, ¿sí? Entonces, es lo que está diciendo esto, es que justamente esta crisis de los cuidados y estas demandas de los cuidados por esta mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo, en esta forma de organización nuclear y monoparental muchas veces, lo que hace es también brindar una posibilidad de mercado. Digamos, el mercado ha registrado esa necesidad y se han abierto en los últimos años muchas posibilidades de acceso a un trabajo remunerado a partir de esto que mencionaba, de trabajar cuidando, ¿sí? Se da esa satisfacción a partir del mercado, entonces da posibilidades para el acceso de muchas mujeres al mercado de trabajo cuidando, ¿sí? Es decir, las mujeres en todo el mundo tienen al cargo el 76,2% de todas las horas de trabajo cuidado no remunerado, en términos mundiales. Vimos que en Argentina la brecha es un poco menor, pero en términos mundiales es el 76% de las horas de cuidado, más del triple que los hombres. Esto es un informe de la OIT de 2019. Entonces, ¿de qué manera se puede garantizar ese acceso? Es por el mercado o por el Estado. Y si es por el Estado, es con políticas de cuidado. ¿Qué son las políticas de cuidado? Son todas aquellas políticas que abarcan las acciones públicas referidas a la organización social y económica del trabajo de cuidado. Están destinadas justamente a garantizar el bienestar físico y emocional cotidiano de las personas con cualquier nivel de dependencia. Y cuando decimos dependencia, decimos ya, acá lo corremos de todas las interdependencias, sino que el Estado y las políticas de cuidado se destinan específicamente a todas aquellas personas con algún tipo de dependencia, ¿sí? En este sentido amplio de la noción de cuidado con la que nos venimos refiriendo. Estas políticas consideran tanto a los destinatarios de cuidado como a aquellas personas que proveen cuidado, ¿sí? Tenemos que garantizar el bienestar también de las trabajadoras de cuidado, ¿sí? Entonces, incluyen medidas para garantizar el acceso a servicios, tiempo, que es lo que hablábamos recién, y recursos, todas estas precondiciones de las que hablábamos en la clase anterior, para cuidar y ser cuidado. Y controlar su calidad mediante regulaciones y supervisiones, ¿sí? Entonces, garantiza el acceso a servicios, tiempo y recursos de cuidar, y también para poder ser cuidado, digamos, para poder cuidar a otros y otros, y también para ser cuidado, y obviamente controlando su calidad y las regulaciones, obviamente, para poder llevarlas adelante. A su vez, las políticas de cuidado lo que hacen es promueven que el cuidado se consolide como un pilar de la protección social, ¿sí? Y lo que debe hacer para consolidarse como un pilar de la protección social es guiarse por los principios de igualdad y solidaridad intergeneracional y de género. Tiene que estar, obviamente, garantizando, sobre todo en aquellos sectores que no pueden recurrir al mercado para garantizar ese acceso al bienestar, ¿sí? Es decir, lo que tenemos que lograr es que toda la población, en este diamante de cuidar, considerando las 4 instituciones, puedan garantizarse, ¿sí? Puedan garantizar el acceso al cuidado. En el caso en que no se pueda recurrir al mercado, que sea el Estado el que esté garantizando ese acceso. Para eso tiene que articularse con legislaciones, con políticas, con programas y servicios que permitan generar un sistema más integrado de cuidado. No basta con acciones aisladas
por distintos lados, que muchas veces pueden terminar siendo incompatibles entre sí, sino que el objetivo es poder pensar que estas acciones, estos programas y estas políticas puedan estar pensadas en un sistema más integrado de cuidado, en donde estén todas articulándose y que no empiecen a ser contradictorias o a tensionarse unas con otras. Entonces, estas políticas de cuidado, a su vez, tienen que estar basadas sobre la perspectiva de estos derechos. Derecho al acceso al bienestar, ¿sí? Para acceder al bienestar necesito tener el acceso al cuidado, ¿sí? Tanto, insisto, de aquellas personas a ser cuidadas, como de las personas que son cuidadoras, ¿sí? Entonces, al derecho a cuidar, a ser cuidado y autocuidarse, es indispensable para ejercer otros derechos humanos, ¿sí? Tengo que garantizar este derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, y a autocuidarse, como base para otros derechos humanos. ¿En qué están principalmente distribuidas estas políticas de cuidado? En lo que es la infancia temprana. En este caso lo que las políticas deberían garantizar es el desarrollo de las destrezas y las capacidades infantiles, justamente mediante intervenciones tempranas que tiendan a disminuir las desigualdades sociales, ¿sí? Son todas las que están destinadas a la infancia temprana, y acá podemos poner desde salud, desde educación, desde acompañamientos, de tratamientos terapéuticos, y todo lo que vaya acompañando, psicopedagogía, educación, todo lo que acompañe a estas infancias, a lo que es el desarrollo de las destrezas y las capacidades infantiles. También tenemos las políticas de cuidado de adultos mayores, o personas vulnerables y dependientes, o personas con discapacidad, ¿sí? En donde el objetivo de estas políticas es promover la autonomía y actuar en contra del aislamiento social, es decir, poder ir generando y propiciando la autonomía de estos conjuntos de personas, ¿sí? Así como de las personas cuidadoras, ¿sí? Justamente para poder poner en vela, digamos, y ampliar sus opciones vitales de las personas cuidadoras, que sabemos que muchas de estas son mujeres, y muchas de estas mujeres luego regresan a sus hogares y tienen que seguir con las actividades de cuidado, ¿sí? Entonces, tenemos que garantizar el bienestar también de esas personas cuidadoras. Entonces, como para ir ya un poco resumiendo la clase de hoy, se entiende las políticas públicas de cuidado como aquellas destinadas a garantizar el bienestar físico y emocional cotidiano de las personas con algún nivel de dependencia, que intervienen sobre la organización social del cuidado y establecen los derechos al cuidado. Esa sería como la definición más formal de políticas de cuidado, y tenemos distintos ejemplos, refieren a las licencias maternales para el cuidado, o licencias para la lactancia, las licencias paternales, o las licencias parentales, como se está llamando en los últimos años, así como la licencia de cuidado de dependientes en distintos tramos etarios, establecimientos y facilidades de acceso a servicios de cuidados extra hogar, leyes antidiscriminatorias para madres y padres, son como algunos de los ejemplos de estas políticas de cuidado. Se está armando un mapa de cuidados, ¿sí? Lo cual sería también interesante. Yo lo voy a subir a los recursos, un mapa de los cuidados para poder visualizar en las distintas regiones del país cuáles son los distintos servicios que se están brindando. Me parece que es bastante, nada, si quieren entrar a mirar, les voy a dejar el link en el campus. Bueno, hasta aquí hemos terminado. Nada, nos vemos la clase que viene con lo que es masculinidades y cuidados. Bueno, cualquier cosa nos estamos comunicando a través del foro, dudas, comentarios y sugerencias son bienvenidas a través del foro. Bueno, seguimos ahí, y si no, la clase que viene. Les dejo un saludo muy grande y cuídense mucho. Hasta luego.